Bienvenidos a la meditación diaria, camino a la transformación. Un tiempo para crecer en Dios y su palabra. No te olvides suscribirte en el canal, activar la campanita y aceptar todas las notificaciones. Y recuerda dar me gusta. Comencemos. Familia, tengan ustedes muy buenos días. Les saluda Adolfo Cagua desde la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Conjuntamente con mi esposa Sonia Ordóñez, estamos dirigiendo la iglesia Citli Tamendi, la misma que está ubicado al sur de la ciudad de Guayaquil. Hoy les damos la más cordial bienvenida a su devocional diario. Continuando con la serie Multiplicando la Bendición, hoy vamos a ver lo que es siendo bendición para mi país. En estos tiempos nos preguntamos cómo puedo ser un instrumento de bendición para mi país. Y les digo que como cristianos no podemos quedarnos impávidos o cruzados de brazos. Tampoco puedo ser indiferente a las cosas de lo que está sucediendo en mi país o alrededor mío. Para entender un poco de todo esto, de cómo puedo ser un instrumento de bendición para mi país, veamos un ejemplo claro de cómo debe ser la actitud de un verdadero cristiano. Para esto, vámonos a la palabra de Dios, al libro de Nehemías en el capítulo 1, de los versículos del 1 al 6. La palabra de Dios dice lo siguiente. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleo, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tu siervo. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Como podemos ver entonces en lo que nos enseña la palabra de Dios y nos manifiesta, cómo este hombre, al recibir noticia de su nación, que cuando preguntó por ella cómo estaban, le contesta que están en una situación muy difícil y vergonzosa. También le dicen, viven allá en la provincia, en medio de mucha pobreza y humillaciones, que sus muros están derribados. Este hombre manifiesta y dice, cuando oí estas palabras me senté y lloré, hice duelo por algunos días, ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Todo lo que hizo este hombre al escuchar noticias de su nación, lloró, hizo duelo y todavía algunos días ayunó y oró al Dios de los cielos. En su rostro, dice la palabra de Dios, que se reflejaba tristeza. Y el rey al cual le servía le preguntó, y esto nos saltamos al capítulo 2, de los versículos 2 y 3, y le manifiestan a Nehemías, ¿por qué está triste tu rostro? Y respondió Nehemías, ¿cómo no ha de estar triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mi padre, está desierta? Y el rey para quien servía le dice, ¿qué cosa pides? Escucha entonces esta respuesta. Entonces oré al Dios de los cielos y le respondí, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mi padre, y la reedificaré. ¿Qué respuesta de este hombre que se puso a orar? Pero hay una cosa que también nos enseña la palabra de Dios, que a más de orar, Nehemías también actuó. Es decir, se puso a trabajar. Un solo hombre queriendo afectar a su nación.
comenzó a cargarse por la situación de su nación y fue al único que puede reedificar su nación. Este único era el Dios de los cielos. A su vez, que oró y trabajó por esa edificación, porque él solamente sabía una cosa, que su responsabilidad como hijo de Dios para con su nación, esa era su responsabilidad. Este hombre entonces, lo que nos enseña el día de hoy, si quiero ser un instrumento de bendición para mi nación y sé cuál es mi responsabilidad con la misma, hoy tenemos que hacer lo que hacía Nehemías. A más de orar, también tenemos que trabajar. Dos elementos de bendición que todo hombre o todo cristiano debe tener para poder actuar por su nación. Pero también en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo en la primera carta de Timoteo, eso lo podemos ver en 1 Timoteo capítulo 2 de los versículos 1 al 7, que nos enseña la palabra de Dios lo siguiente. Vamos a la palabra de Dios a Timoteo. La palabra de Dios dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. ¿Qué nos enseña entonces la palabra de Dios en este 1 Timoteo capítulo 2? Y comienza diciendo la palabra de Dios: exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Imagínense ustedes, nos enseña la palabra de Dios para ser un instrumento de bendición, que en primer lugar pido que se ore por todos, que se pida a Dios que se supla las necesidades de la gente y bendigan a la humanidad. Que también debemos orar agradeciendo a Dios la respuesta de esas oraciones. En el versículo 2 también me dice a mí orar por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Imagínense ustedes, me manda también a que yo debo orar por esa autoridad, esa autoridad que está dirigiendo mi nación. ¿Cuál es el problema de estos tiempos en que nosotros no nos acostumbramos a orar por esas autoridades? ¿Sí? Para que sea Dios tomándolos y tomen las mejores decisiones para cuando están dirigiendo nuestro país. Decisiones acertadas que sirvan para llevar a un país adelante. En este caso, les digo a ustedes, Pablo me enseña a mí que como cristiano yo debo orar por esa autoridad. Porque también Pablo me enseña que yo no puedo estar en una situación de maldecir a mi autoridad. Porque dice que todo aquel que se opone a la autoridad cae en maldición, y no es lo que yo no debo caer. También me dice en el versículo 3, me dice: porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Señor y Salvador. Sí, Señor. ¿Por qué le digo todo esto? Porque dice que ante los ojos de Dios, sí, esto es bueno. Porque es lo que quiere Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, como lo dice el capítulo 4. Dios quiere que todos seamos salvos. Por eso, como cristiano, yo, además de que orar por los hombres, tengo que también orar por esa autoridad que no conoce de Dios. ¿Para qué? Para que todos conozcan la verdad en Cristo. Porque el versículo 5 también me enseña a mí, me dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Significa todo esto, hijo de Dios? Que solamente Él lo puede hacer. Y que yo debo dar a entender que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Dar a conocer como cristiano quién es mi Señor y Salvador, y quién es el que puede sacar adelante mi país. Como instrumento de bendición, esto es lo que tengo que hacer yo. Por ejemplo, digo, orar por nuestra patria, rogar por ellos,
Orar por todos, porque esto es bueno delante de Dios. Orar con gratitud. Y a veces nos preguntamos por qué debemos orar, para que tengamos un ambiente de paz y tranquilidad, a fin de que gocemos de vida tranquila, quieta, para que podamos vivir como Dios quiere que vivamos. Esto es en respuesta de orar por nuestra nación, tanto por las personas como por las autoridades. La palabra quieta, como dice la palabra de Dios, es tranquila. Indica una tranquilidad surgiendo desde afuera, en un ambiente tranquilo. Querida familia, ¿por qué? Porque todo esto agrada a Dios. ¿Para qué? Para que todos nosotros conozcamos de dónde viene la salvación. Y si usted y yo queremos que nuestro país salga adelante, primero, como lo decía Nehemías, orar, ayunar, pero no quedarnos quietos, sino también actuar. Como nos enseña Pablo, sí, orar por todos los hombres, orar por todos los que están en autoridad, orar por todos los que están de una u otra forma dirigiendo al país. ¿Por qué tenemos que orar por ellos? Para que todos podamos vivir en paz y que todos conozcamos de quién es el único que puede sacar a nuestro país adelante cuando se encuentre en situaciones adversas. Solamente esto lo puede hacer el Señor Jesucristo. Querida familia, no nos quedemos de brazos cruzados. Actuemos como cristianos, orando por nuestro país, orando por todos aquellos que tienen una dignidad. Orando, ¿para qué? Para que sea Dios tomando sus vidas, sus corazones y tomen las mejores decisiones para poder sacar a la nación adelante. Oremos. Padre amado, ¿cómo no darte las gracias por todo lo que has hecho, Señor? ¿Cómo no darte las gracias, Papito Dios, por tu palabra el día de hoy? Tú, el día de hoy, Señor, me has enseñado qué es lo que tengo que hacerse ante situaciones adversas que están pasando en nuestro país. Esto es de orar. Esto también pedir por todos los hombres. Esto también orar por esas autoridades. Pero también me llevas a actuar, a hacer solución en medio de este caos o el conflicto que tengamos. No quedándome de brazos cruzados, papá, porque tú me quieres como un verdadero agente de cambio, para que todos conozcan quién es el Señor y Salvador. Por eso te doy gracias, Señor mío, Padre mío, por ser ese instrumento de bendición que tú quieres que yo sea para con todo lo demás. Te damos gracias, Padre. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Con unción y el poder de tu Santo Espíritu te hemos orado. Amén y amén. La palabra de Dios es viva y eficaz, y con certeza cumplirá su propósito en nuestras vidas. Por eso, no pierda mañana la oportunidad de juntos continuar por este camino a la transformación. Todos estos mensajes forman parte de la Iglesia Senti City Mundial. Entra en contacto con nosotros para pedir oración, contar testimonios o formar parte de nuestra iglesia. Hágalo a través de nuestras plataformas Facebook e Instagram, Senti City Mundial. Dios les bendiga.